Cordial saludo. Bueno, somos estudiantes del quinto semestre de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este curso de Psicología Social, en esta fase número 2, tenemos la realización de un panel de discusión sobre 3 lecturas que nos ha propuesto la guía de actividades. Para este caso, pues solamente contamos con la intervención de la compañera Saimi y mi persona, Ángela María Bautista. Entonces, haremos esto más como un conversatorio sobre las perspectivas, sobre las subjetividades que tengamos sobre las 3 lecturas. Entonces, compañera Saimi, te doy la palabra. Perfecto, sí, señora. Entonces empezamos con la primera lectura, que es una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Marín Boro desde la psicología social. Como primera pregunta de las lecturas tenemos con qué experiencia personal o social relaciona usted la lectura. Como tal, en mi opinión, considero que nos invita a reflexionar sobre cómo el individuo o se relaciona en sí con su entorno social, pues especialmente en momentos de crisis como diferentes entornos sociales. Para mí, un ejemplo claro, como tal en nuestro país, comunidades que, por ejemplo, han sufrido del tema de conflictos armados o crisis económica, como tal en lugares que han experimentado violencia, como pues lo ha sido en nuestro país, guerra pues en Colombia, eh, y pues se ven profundamente afectadas comunidades de pronto que en este momento no tienen que ver con, pues, con estos choques sociales. Como tal, la propuesta de Martín Baro destaca la importancia pues, de una psicología que está comprometida y se adapta pues en sí en diferentes contextos. Pues esto como tal enfoca en diferentes comunidades pues que trabajan a sanar y reconstruir los lazos sociales, pues entender que es un sufrimiento colectivo, pues reconocer la memoria histórica y fomentar la resiliencia como tal es esencial de pronto en estos. Te doy la palabra. Gracias, Aini. Bueno, en mi punto de vista, el nacimiento y la consolidación de la psicología, que en un principio trató de encajarse dentro de las ciencias naturales, que luego se dio cuenta que pues era complicado porque pues en las ciencias sociales o en las ciencias naturales todo es exacto, ¿no? Y la psicología y las ciencias sociales, pues no hay una verdad absoluta, lo que quiere decir que pues la psicología es muy de tema subjetivo, ¿no? El estudio de los diferentes comportamientos y formas de cada individuo, de cada comunidad, de cada sociedad. Este ejemplo o esta lectura tomo como ejemplo el caso de la educación, que a nivel de muchas sociedades se espera o se pretende estandarizar la educación, que a todos los niños se les enseñe el mismo currículum, las mismas cosas, que aprendan todos lo mismo, sin tener en cuenta que los niños todos son muy distintos, ¿no? Y no se tienen en cuenta esas fortalezas o esas debilidades o esa maduración cognitiva o ese nivel de inteligencia. Entonces pienso que esto de cierta manera afecta y hace que el aprendizaje no sea tan positivo o tan efectivo como se quisiera. En la segunda pregunta, relacionada con identifique con sus propias palabras la idea central, bueno, para mí en esta pregunta siento que la idea central es el nacimiento y la evolución o el desarrollo de la psicología y la emancipación que hace esta tanto de las ciencias naturales como de la filosofía y de la religión, que en un principio pues estaba muy ligada al tema del conocimiento humano, de la psiquis, mucho con la religión, mucho con la filosofía, pero que gracias a diferentes descubrimientos, avances científicos, pudo la psicología tener
su propio paradigma o su propio objeto de estudio. Te doy la palabra, Zain. Perfecto, sí. Para mí como tal, la idea principal es que pues esta disciplina se enfoca en un análisis social y pues en aspectos como la conducta. En el tema de, pues como tal, pues estamos hablando de que la psicología social aborda pues una rama de la psicología general, pues en sí centrándose entre la ciencia y la filosofía. Y como tal, pues esta disciplina se enfoca que realiza un análisis social, pues en el aspecto como la conducta, tradiciones e ideologías humanas. Así pues como tal, esas implicaciones en decisiones en economía y democracia, pues menciona Marín Baro, que es en sí el pionero en el campo, eh, como tal las diferencias fundamentales entre los grupos hechos históricos, diferenciales, la concepción secularizada del ser humano, la revolución industrial y metodologías. Para mí, tal esa es la idea principal del, del texto en sí, pues, eh, que, que abordamos. La tercera pregunta, que es, identifique y describa con sus propias palabras los conceptos principales que aparecen en la lectura. Bueno, desde mi punto de vista, gracias a los distintos descubrimientos científicos, como ya lo mencioné anteriormente, le dieron vía a que se pudiera realizar la consolidación de la psicología con su propio paradigma, con su propio objeto de estudio. También la psicología se fragmentó a través de la historia, pero especialmente desde sus inicios, en diferentes subespecialidades, lo que le ha permitido, digamos que este fue como un afán por lograr tener un mayor impacto y una mayor acogida, de cierta manera, un mayor desarrollo y evolución, ¿cierto? Pero también eso le ha permitido estar en diferentes campos eh, científicos y le ha generado una posición como tal. Por último, la psicología social se consolidó a la par con el capitalismo y este capitalismo tiene una influencia bastante importante, bastante de mucho peso en la psicología como tal. ¿Continúa, Zayn? Sí, perfecto. Baró también clasifica la psicología social pues en tres periodos. Primero, pues, la visión homogénea de la sociedad, eh, la americanización de la psicología del cuestionamiento del orden social. Pues en sí significa pues, un análisis como de la, pues, del papel político en sus inicios. La psicología social carecía pues de métodos propios, eh, lo que limitaba de pronto como tal su alcance, pues eso llevó al desarrollo como tal de otras, de, llevó como tal al desarrollo de otros pensamientos y como tal, o en sí son llamados las ciencias clínicas, psicología industrial y política. Pues cada uno de estos pensamientos, eh, o, perdón, de estos enfoques tienen como tal un pensamiento crítico y pues la importancia de estas lecturas radica en que se sientan pues las bases de la psicología, permitiendo a los psicólogos sociales mejorar las problemáticas que de pronto enfrentan diferentes comunidades en su entorno. Eso sería todo. Bien, ya en la última pregunta de esta primera lectura, que es cómo la temática del texto contribuye al desarrollo de su rol como psicólogo social y a la comprensión de los fenómenos sociales en su contexto. Bueno, desde mi punto de vista, esta comprensión de esta lectura me hace entender que la psicología como tal tiene una base social que debe orientarse a investigar en los diferentes campos, en las diferentes subespecialidades, lo que le va a permitir tener un mayor impacto, ¿no? La psicología bien realizada, la psicología bien investigada, puede tener un impacto grandísimo
puede intervenir, puede de cierta manera tejer la realidad que vivimos en cualquier sociedad, especialmente en la sociedad nuestra, donde hay tantas necesidades, donde existe violencia y un sinnúmero de cosas por resolver. Bueno, creo que así le damos fin a esta primera lectura. Continúa, Zayn, con la segunda, por favor. Sí, claro que sí. Entonces, la siguiente lectura es Soto 2006, una reflexión sobre el metasentido de la praxis de la propuesta de Ignacio Martín Varo, desde la página 63 a la 68. Como, bueno, en esta tenemos la primera pregunta, que es: ¿con qué experiencia personal o social relaciona usted la lectura? Entonces, mi opinión como tal, abordar estas cuestiones, nos proponemos como tal revisar la historia de pronto de las ideas y dentro pues de un proceso como tal histórico. Pues al hacerlo nos damos cuenta de que en, en su lugar pues se ha como tal a lo largo de la historia enfrentado a crisis teóricas. En nuestro estudio pues de la obra de Baro nos ha llevado como tal a pensar en aplicaciones prácticas y efectivas de la psicología. Como tal, vemos sus ideas principales eh, con, el, con el fin de encontrar pues, dichas soluciones pues perder como tal de vista, podría llevarnos a a una nueva reflexión, pues como tal, al reconocer que no estamos pues solos en este camino. Pues el objetivo principal de la tesis dentro de la lectura es pues presentar elementos teóricos y prácticos que como tal conviertan eh, en un modelo a seguir para las sociales y la psicología, y dado pues como contexto de transformaciones sociales, y como tal, eso sería. Bien, desde mi perspectiva, cada individuo y cada comunidad son distintos, pues tienen rasgos, personalidades, eh, formas de comportamiento derivados de su conducta, de sus interacciones, de sus experiencias, ¿no? Haciendo una analogía con la lectura, siento o bueno, me trae a colación el recuerdo, la historia de que si una misma persona naciera en Colombia o naciera en la India, donde sea que naciera, defendería a cabalidad su religión, su Dios, sus creencias, su manera cultural de ser, independientemente, es decir, nace en Colombia o nace en la India, independientemente de donde nazca, él defendería a cabalidad esa realidad, porque creció, porque esas creencias, esos patrones de conducta, de comportamiento, han sido enseñados de generación en generación, es lo único que él conoce y para lo cual, o lo que según él es lo verdadero, no existe otro, todas las demás creencias, seguramente, o todas las demás formas de vida, de cultura, de pensamiento, pues no tienen la validez que tiene en la cual él nació. Entonces, pues esa es mi analogía referente a la pregunta número 1. Vamos con la pregunta número 2. En la segunda lectura, identifique con sus propias palabras la idea central, la tesis. Bueno, la psicología en América Latina vive un proceso de emancipación, tal como la psicología logró emanciparse de las ciencias naturales. La psicología en América Latina se emancipa de esa psicología inicial, de la psicología, de la primera psicología, y logra crear su propio paradigma, porque América Latina pues tiene una cultura completamente distinta a lo que es Estados Unidos, a lo que es Europa, donde
el proceso cultural, donde los aprendizajes, donde las oportunidades son completamente distintas a lo que se vive hoy en día. Dime, Jaime, tu perspectiva. Sí, como tal, directamente para mí la idea principal o central es la búsqueda pues, de una teoría psicosocial eh, propia, pues como tal, como que se relacione con la denominación de la epistemológica, los modelos importados, especialmente pues como tal que mencionaban en la lectura que en Estados Unidos pues surge un contexto de crisis diferente pues, en otras, en otros continentes como los Europa. Entonces para mí como tal pues va marcado en este aspecto la tesis o la idea principal del texto. Bien. La tercera pregunta es, identifique y describa con sus propias palabras los conceptos principales que aparecen en la lectura. Bueno, la psicología social en América Latina se enfocó desde sus inicios en la influencia que tiene la cultura en el comportamiento de los seres humanos. Creo que esa es una, en mi parecer, de los temas centrales de esta lectura. También que la crisis o la crisis latinoamericana le forjó un carácter, le forjó un objeto de estudio, le forjó un paradigma propio, porque la psicología pues debe adaptarse a la realidad, al contexto, a la cultura, a las creencias. Y siento que de cierta manera, y por eso la psicología latinoamericana es llamada hija de la crisis, porque nació en todo este contexto de necesidades, de cosas distintas que se viven teniendo en cuenta o haciendo una comparación con los inicios de la psicología general o pura en el principio. Coméntame tú, Saime. Para mí los conceptos principales que aparecen en la lectura, pues como tal es tema de reflexión sobre el desarrollo de la psicología social en Latinoamérica, pues como tal, dentro de la historia de la disciplina, pues en nuestro país ha estado como tal marcada por crisis política, social, eh, pues estas crisis en sí, pues han como tal ha estado lejos de frenarse en el avance como tal con la psicología social. Pues han contribuido como tal dentro de este aspecto, pues un aporte crítico y pero pues en sí en contraste pues, las crisis epistemológicas pues han dado conflictos, la forma en la que se desarrolla el conocimiento, pues lo que ha llevado a la formulación pues de teorías críticas en América Latina, pues estas teorías han representado pues un aporte significativo en la sociedad afectadas por la desigualdad y la inclusión. Bien, ya en la última pregunta de esta segunda lectura, ¿cómo la temática del texto contribuye al desarrollo de su rol como psicólogo social y a la comprensión de los fenómenos sociales en su contexto? Bueno, América Latina, como ya lo hemos dicho, enfrenta distintos desafíos, desafíos muy complejos en relación con seguridad, economía, empleo, educación, salubridad, un montón de cosas. Y un psicólogo social en esta parte del mundo debe estar preparado, debe de cierta manera, poder investigar y empaparse muy bien de la realidad, es decir, desarrollar todas esas habilidades que se requieren para poder de cierta manera o de la manera más efectiva poder intervenir estas comunidades o esta parte de la sociedad que requiere de unas habilidades distintas o de unas habilidades más finas o de unas habilidades más afiladas, diría yo. Entonces, siento que la comprensión de la realidad de América Latina nos hace entender que debemos pulirnos en todas estas habilidades de empatía, de conocimiento, de conflicto, de resolución de conflictos, nos permite poder desarrollar un papel que sea importante desde un rol de líder transformador que pueda
cambiar o pueda mejorar las realidades que ya tenemos. Usain. Sí, pues siento que tal contribuye al desarrollo del rol psicólogo social, eh, pues contribuye como tal, por ejemplo, en mi proceso de psicóloga, pues significativamente, pues en la comprensión de estos fenómenos sociales en su contexto de las diferentes maneras, como tal, al enfocarse en la necesidad eh, de abarcar como tal una teoría psicosocial latinoamericana, pues el texto en sí promueve que nosotros como psicólogos sociales en algún momento pues desarrollemos un enfoque que y pues las realidades y experiencias tal, local, regionales, ¿sí? Eh, permite que podamos actuar con mayor pertinencia y efectividad en las comunidades. Como tal, pues esta lectura para mí invita a tener pues un sentido de contextualización en estos fenómenos sociales, en la crítica pues a los modelos importados como tal que subrayan lo crucial de pues entender que los fenómenos sociales dentro de contextos en específicos en sí nos está capacitando para identificar y así abordar problemas únicos en la región o en algún lugar en el mundo, como pues por lo menos lo es la violencia, la desigualdad y pues la injusticia social, pues son como tal mm, problemas sociales que pues en sí abarcan muchas temáticas adicionales. Bueno, muy bien. Ya para finalizar en la lectura 3, que es el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, Psicología para América Latina, de Boca Negra. Iniciamos con la primera pregunta, que es ¿con qué experiencia personal o social relaciona usted la lectura? Bien, haciendo como una comparación con el desarrollo y consolidación de la psicología en Colombia, yo cito el ejemplo de la emancipación de la mujer del patriarcado, cómo a través de la historia la mujer se ha abierto camino, ha logrado hacer valer sus derechos o ha reclamado sus derechos y se ha abierto un camino de tal manera que hoy en día tengamos la posibilidad de aportar significativamente a la construcción de la sociedad, no solo es decir, no solo de la sociedad, es decir, en sus inicios logramos mejorar nuestra realidad como mujeres, ¿no? Que podamos votar, que podamos tener de cierta manera libertad en toma de decisiones, en un montón de cosas. Pero a la par también hemos podido contribuir al desarrollo de una sociedad mucho más equitativa, mucho más próspera, eh, creo yo, mucho más social. ¿Qué piensas tú, Sandra? Como tal, pues relacionándolo con una experiencia personal o pues como tal social, siento que en sí el psicólogo social pues tiene que presentar se tiene que presentar como como un ente, un agente que pues, se sumerge dentro de, de relaciones, pues permitiéndole conectar con la realidad social en que pues no se limita como el ámbito académico, se involucran desde afectivo, emocional, pues así convirtiéndose en un investigador que forma pues parte activa de la realidad pues que en sí estudia y pues este ejemplifica o pues como tal da como ejemplo el proceso de la flexibilidad
mencionando que pues y por lo que allí menciona en la lectura, perdón, que es Ibáñez y Bergen y Bowie, pues en estos contextos es importante pues comprender que nosotros como psicólogos sociales en algún momento pues abordaríamos un objeto de estudio eh, resistiéndose como tal a modelos científicos que a menudo solo responden a las demandas de un sistema económico dominante. Bueno, ya como la tesis de esta lectura, identifique la tesis principal, pienso yo que la realidad que se teje entre el estudio del objeto social de la psicología social y el papel que desarrolla el psicólogo social, esa realidad que se teje entre las dos, logra que se pueda intervenir, pienso, de una manera mucho más asertiva, de una manera mucho más efectiva las distintas realidades, ¿no? Porque es la realidad la que hace posible la investigación, la ciencia, y no al contrario. Entonces, pienso que esta es como la tesis principal, desde mi punto de vista, de esta tercera lectura. Perfecto. Como tal, pues dentro de la lectura podemos analizar el papel social en relación contemporánea con Colombia y los están en este contexto. Eh, la labor de los psicólogos sociales en Colombia es compleja porque pues debido a las características únicas pues de la realidad, a diferencia como tal de lo como lo hemos visto de la europea, por ejemplo, donde pues en sí se establecieron las bases de la psicología social y pues la realidad colombiana presenta pues diversidad y particularidades que dificultan el trabajo en este campo. Como tal, como lo hemos visto, que es la violencia, el conflicto armado, la desigualdad y problemáticas sociales profundamente arraigadas pues, en Colombia. Los psicólogos sociales deben en sí como tal identificar estas cuestiones pues, para ofrecer como tal soluciones más efectivas. Además, pues como tal, se destaca que pues, la psicología social está en constante evolución, pues buscando en sí definir su identidad y pues, el rol ante estos desafíos. Bueno, en la tercera pregunta, identifique y describa con sus propias palabras los conceptos principales que aparecen en la lectura. El ejercicio de la práctica profesional de psicólogo en América Latina, especialmente en Colombia, ha facilitado la creación de un paradigma propio, delimitando la psicología social. La psicología es una ciencia interdisciplinar que facilita en un país como Colombia, que tiene pues, tantas necesidades o que en el cual existe violencia y conflicto, la posibilidad de crear estrategias de intervención que sean afines a las problemáticas sociales que tenemos. También la psicología social requiere por parte del profesional en psicología de un conocimiento profundo de su realidad en la cual está inmerso. No puede estar un psicólogo conociendo a medias tintas lo que pasa en su comunidad, porque no tendría, digamos, de cierta manera la información o los medios para poder intervenirla de la manera más adecuada. Y tengamos en cuenta que lo que funciona para una comunidad o para un individuo no funciona siempre para todos. Debe ser más especializado. La psicología es una ciencia nueva que tiene mucho todavía por descubrir, especialmente en un país como Colombia, donde existen comunidades indígenas, donde el conocimiento ancestral es muy valioso y donde tenemos, como ya lo dije, muchos conflictos, conflicto armado, de tipo de falta de empleo, de salud, de educación. Entonces creo que hay mucho por trabajar ahí. ¿Cuál es tu postura, Zain?
Sí, siento pues dentro del texto, pues que en la psicología y pues en los fenómenos teóricos y prácticos pues han surgido y profesionales en este ámbito, pues en sí como que ayuda a reflexionar pues sobre como tal el papel que desempeñan los psicólogos, los sociales y pues a través de práctica como pueden desarrollar como tal más conceptualizados y metodológicos para entender que pues la realidad están inmersos, pues así ayuda como tal un análisis de datos que en sí presenta como tal un recorrido eh, de que explora pues las discusiones y expectativas de los psicólogos sociales y pues de ese a través de como tal entrevistas individuales o creo que la siguiente pregunta es cómo, cómo la temática del texto contribuye al desarrollo de su rol como psicólogo social y la comprensión de los fenómenos sociales en su contexto. Bien, bueno, desde mi punto de vista, pienso ya como resumen y conclusión de todo lo que se ha dicho de las tres lecturas, que pues la psicología tiene una base social que requiere tomarlo muy en cuenta, que tiene la posibilidad de realizar intervenciones que pueden construir, que pueden mejorar las realidades, especialmente en un país como Colombia, que tiene mucho por trabajar, que se pueden diseñar muchas estrategias que permitan mejorar distintos factores sociales, diseñar políticas públicas que fortalezcan diferentes iniciativas. Entonces, pienso que, bueno, esta lectura y en general las tres lecturas nos ayudan a tomar conciencia del papel que nosotros como psicólogos tenemos en la sociedad, en la realidad en la cual estamos inmersos. Pienso que de una manera mucho más consciente se puede hacer muchas cosas, se puede aportar mucho, se puede desde una postura de líder transformador mmm, jalonar recursos, crear iniciativas, eh, programas de concientización, de educación que permitan poder intervenir muchas realidades, muchas cosas que podrían mejorar. Pues siento que también como pues abarcando pues en sí todas la- las lecturas, los estudios económicos, sociales, eh, tal catalogan a la tecnología subversiva, por así decirlo, que como tal, pero en sus conflictos poco, pues no fuera vista como una herramienta de cambio, sino como pues algo novedoso, pero no deseado. Es importante pues como tal destacar que la tecnología social pues debe mantenerse actualizada pues en temas económicos, políticos, sociales, pues para así como tal ofrecer ayuda pues, constante, adaptada a necesidades pues, cambiantes de las sociedades. Eh, eh, el psicólogo social debe darle a entender que lo que funciona en una comunidad pues no necesariamente funcionará pues en otra y pues debe ajustarse a las particularidades y distintas de cada grupo. Ok, bueno, pues siento que así damos fin a esta intervención nuestra de esta segunda fase, perspectivas de la psicología social. Agradecemos la atención. Saimi, ¿tienes algo más para decir antes de finalizar? No, eso sería todo. Gracias. Cordial saludo y muchas gracias por su atención.